Bienvenidos a Conocedor de Café. En esta entrega vamos a tener de la presentación de la investigadora mexicana Gloria Hernández, cofundadora de la finca La Joya, que se ubica en el estado de Veracruz, en México. Ella va a explicar exactamente dónde está ubicada su finca, pero lo más interesante es que va a presentar los adelantos de un estudio sobre fermentación de café, sobre la utilización de diferentes tipos de fermentadores y sus ventajas. Y también esta presentación la acaba de realizar con otros colegas invitados de Japón, de Brasil, en Rusia, en la ciudad de Izhevsk. Y ella nos accedió a compartir esta misma presentación, esta vez en su versión en español, que va a explicar, porque las láminas están en inglés, pero vamos a tener acceso a muy interesantes temas. También nos dejó sus datos para que puedan ustedes contactarla directamente y hacer preguntas. Así es que sin más preámbulos, vamos para allá. No, pues muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Es un gusto para mí compartir contigo y con tu público lo que está haciendo La Joya. Somos productores de café y pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es el balance entre lo que es la innovación científica y cómo aplicamos esto en la práctica en cuanto a la producción de nuestro café, ¿no? Buscando, claro, mejorar la calidad, que sea sostenible y pues también la rentabilidad en nuestra finca, ¿no? Mi nombre pues es Gloria Hernández. Y junto con mi esposo Samuel Ronzón, que ya si algunos lo pueden ubicar, pues somos los fundadores de La Joya. Este es un microbeneficio aquí en Coatepec. Nuestra finca está ubicada en Izhuacán de los Reyes. Nuestra pasión por el café, pues obviamente es lo que nos ha hecho dedicarnos enteramente a buscar la mejora de calidad en nuestros cafés, una mejora continua. Y pues obviamente todo esto apegado al proceso científico, ¿no? Que es lo que lo rige como proyecto. Voy a hablarles un poquito sobre mi historia o cómo fue que yo entré al café, ¿no? Porque yo siempre he sido amante del café, pero mi formación académica es química clínica. Yo realicé una maestría en ciencias de la salud y después de esto estuve coordinando durante 5 años proyectos en una escuela de medicina en Tijuana, Baja California, pero los proyectos que coordinaba estaban enfocados a lo que es el área clínica y la parte epidemiológica. Ahí fue donde yo me enamoré de lo que es la ciencia, ¿no? Hacer investigación, cómo es la importancia de generar estos datos que van a ayudar a tomar decisiones en puntos claves, ¿no? En este caso, en el área de medicina. Posteriormente, pues obviamente ya la vida empieza a dar diferentes giros, ¿verdad? Y en 2017 comenzamos nuestro proyecto que es La Joya, nuestro proyecto familiar, y lo fuimos fusionando con la ciencia, ¿no? Mi pasión en ese entonces, pues obviamente era la ciencia, hacer investigación, y mi esposo, que él sí viene de familia caficultora, tercera generación, pues obviamente fue así de, vamos a retomar el café, ¿no? Actualmente ya estoy estudiando un doctorado, ya casi finalizándolo, en biotecnología y en ecología. Mi investigación se centra principalmente en lo que es los procesos de fermentación y cómo podemos innovar los perfiles de café. A lo largo de la presentación, pues vamos a retomar algunos puntos claves, como es la cadena de valor o los retos que tenemos en esta cadena, un poquito sobre el panorama del café en México. Les voy a hablar un poco sobre lo que es el proyecto La Joya, quiénes somos, qué estamos haciendo en la parte científica, cómo lo aplicamos y pues vamos a concluir algunos puntos importantes que debemos tener presentes, ¿no? Entonces, espero que la información que les comparta sea de utilidad, que pueda ser una fuente de inspiración para otros productores, para tostadores, baristas, en que puedan implementar tecnologías a sus procesos, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la cadena de valor. En el café, este punto es importante que lo mencionemos constantemente porque el café es un producto que tiene una cadena de valor bastante amplia. ¿Qué quiere decir? Que para que un producto sea, digamos, apto para el consumo o esté finalizado,
todos los pasos intermedios o que requiere para este proceso, esa es la cadena de valor, ¿no? Entonces, en el café en particular, podemos ver aquí en la diapositiva que estamos los productores, en este caso podríamos dividirlo entre el caficultor, el procesador, que puede ser partes divididas o puede ser uno mismo, pero de ahí, por ejemplo, tenemos otro que es el exportador, el importador. De ahí tenemos el tostador, las tiendas de café, las cafeterías y los baristas. Y tenemos al consumidor final. Entonces, como podemos ver, es una cadena que tiene a muchos actores intermedios y precisamente para que tú puedas disfrutar esa taza de café que tanto gusta, manos. Entonces, estas distintas manos pueden cambiar o pueden ir modificando o alterar esa calidad que nosotros estamos esperando en un café. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre esto? Porque aquí de este lado, del lado derecho, me gusta ejemplificar la comunicación. Entonces, cuando nosotros perdemos una comunicación, una buena comunicación entre quien está cosechando el café y quien lo está consumiendo, realmente, digamos que estos ay, se me fue la palabra, actores, lo que es el productor y el consumidor final, muchas veces son los que están al inicio y al final. Entonces, estos dos actores son los que a veces se quedan con menos información de la cadena, ¿sí? Entonces, necesitamos ver la manera o crear mecanismos en los que esta comunicación sea más fluida y pueda ser como las líneas que están aquí en la parte de abajo, ¿no? Que sea más lineal y más transparente, más entendible. Entonces, estos escenarios, como el que está generando Alejandro, son ideales porque nos permiten hacer eso, compartir información desde el origen hasta el final. Entonces, vamos a fomentar más canales como estos para que podamos llevar los mensajes correctos desde finca hacia la taza y viceversa. También es importante que como consumidores nos hagan llegar de manera correcta esas preferencias, esos gustos, para que entonces todos estemos hablando el mismo idioma en la cadena de valor del café. Teniendo en cuenta todo esto, les voy a platicar un poquito sobre el contexto del café en México. Igual ya algunos tienen nociones de esta parte, pero pues vamos a mencionar algunos datos importantes que a nosotros como proyecto nos hicieron reflexionar. Entonces, pues como ya sabemos, México es un país productor. En México tenemos 15 estados que producen café. Yo que venía de región cafetera, realmente tenía noción de 3 estados antes de regresar al café. Cuando vi que eran 15 dije, wow, ¿y dónde están los cafés de las otras regiones, no? Entonces, ¿dónde está esa información? En México decimos que estos 15 estados productores realmente son 5 los que producen el 94% de la producción nacional. El principal es Chiapas con el 40%, Veracruz con el 25%, seguido de Puebla con el 15%, Oaxaca el 10%, Guerrero el 4%, y después nos vamos con el resto que están produciendo del 2 hacia abajo por ciento del total, ¿no? En México producimos 2 especies, la arábiga y la robusta, pero la que se comercializa en mayor volumen es la arábica, que es el 96% de nuestra producción. Y también tenemos otro dato importante, que las variedades que se cultivan principalmente son típica, Borbón, Caturra, Mondonovo y Garnica. De ahí, estos datos son importantes porque muchas veces no tomamos en cuenta nuestra historia y creo que es un dato bastante curioso. Históricamente, el café o la producción del café en México ha venido en descenso. Em, si ustedes ven la gráfica de este lado, aquí hablamos de producción en cereza y vean cómo del 2000 al 2018 estamos con una disminución casi del 40% en 18 años. Y esta tendencia realmente en la actualidad se ha mantenido. Esta gráfica, hablamos sobre café verde ya, pero como pueden ver, o sea,
seguimos ahí, seguimos manteniendo, ya no creciendo, pero seguimos manteniendo la producción. Esto, ¿por qué es importante? Porque estamos hablando de que en México somos un país bastante grande, tenemos una extensión sembrada grande, pero ¿por qué tenemos una producción tan baja? Si yo comparo con países como Brasil, como Colombia, eh, como Honduras, que por ejemplo son países con más producción que México, pero comparo también las superficies sembradas, me empieza a saltar ahí un dato sobre nuestra producción promedio. Entonces, ¿por qué es importante? Les decía también que tenemos un área de producción o un área sembrada de 650,000 hectáreas aproximadamente y vean nuestra producción y 5,87 sacos por hectárea. Yo aquí no está en la de presentación, pero el dato de Colombia, por ejemplo, aquí en su promedio es de 20. Brasil, estamos hablando de 27, 28 sacos por hectárea. Tenemos una producción súper baja. Y otro punto que debemos considerar es que, por ejemplo, la mayoría de nuestros productores, que hablamos del 95%, son productores que tienen menos de 5 hectáreas. O sea, son pequeños productores. Entonces, con toda esta información, nosotros como proyecto, Sam, yo, en 2017, pues obviamente fue así como empezar a entender, les decía, Sam viene de familia caficultora y pues, él estuvo trabajando muchos años en el café y llegó un punto en que dijo, yo ya no quiero trabajar el café porque el café no es negocio, el café no está dejando. Le estoy hablando de 10 años después, 15 años después de esa decisión, en 2017 fue que nos acercamos a la parte de especialidad y precisamente se nos genera este choque de ideas. En el caso, yo les había comentado que yo amo la parte científica, yo amo la investigación y precisamente en ese tiempo, cuando nosotros vivíamos en Tijuana, tuvimos ese acercamiento, les decía, a conocer cafés de otros lados. No en México, porque como país productor tenemos muchos canales que regulan la entrada de cafés de otros orígenes y pues también eso nos limita, ¿no? El no poder entender esos perfiles, esos orígenes, te hace una visión más corta. Entonces, tuvimos la oportunidad en San Diego de tener amigos importadores y probar cafés de Etiopía, de Brasil, de Colombia, y wow, a mí me voló la cabeza eso, porque yo decía, pues para mí de Veracruz, yo decía, es que el mejor café es el de Veracruz, claro, porque era el único que había probado. O sea, era mi parámetro, entonces para mí ese era el mejor café. No digo que no sea el mejor café, pero era mi único parámetro, entonces no podía compararlo. Entonces, eso a mí dije, wow, a mí el café de Etiopía me encanta. Son perfiles riquísimos y yo dije, wow, creo que el de Veracruz está bueno, pero pues para mis preferencias, otro perfil sensorial, otros sabores. Para Samuel fue otra cuestión totalmente diferente. Fue también un despertar porque empezó a entender con las cataciones y todas estas cuestiones que el café sí era negocio, que el café no estaba mal. Lo que había estado mal era la manera en que se trabajaba el café, la manera en que se procesaba el café. Entonces, todo esto nos empezó a hacer un ping-pong de qué hacemos, tenemos un terreno, ¿qué hacemos? Entonces, viendo lo que decían, yo la parte científica, dije, bueno, a ver, vamos a ver, y vamos a aplicar el método científico en lo que hacemos. Entonces, ¿qué empezamos a estructurar? El método científico, tú generas, observas, estableces tus preguntas, analizas tus antecedentes o buscas todo el background que existe del tema, empiezas a generar tus propuestas, tus hipótesis, y entonces entras en acción. Entras en acción con experimentación, tus resultados te van a servir para hacer tus análisis, ver si funcionó, si no funcionó, generar nuevas investigaciones y pues ya llegar a conclusiones. Entonces, nosotros empezamos a analizar toda esta parte, ¿no? Café convencional, café de especialidad, qué era lo que estaba pasando en el café en México y pues precisamente con la información que les mencioné anteriormente, pues ¿qué tenemos? Tenemos
que hay una baja en la productividad, que no existe apoyo como tal en el campo, no hay inversión ya, la gente ya no está invirtiendo en sus fincas, em, ya hay una deserción muy grande en cuanto al campo, no solo en el café, sino en distintos cultivos como tal. Y precisamente se perdió mucho la identificación de variedades, ¿no? O sea, el hecho de saber qué está sembrado. Con el mismo abandono, yo he escuchado tristemente a muchos productores decir, yo estoy trabajando el café para que mi hijo no tenga que trabajar. Sí, para que él salga, estudie otra carrera, pero que ya no regrese al campo. Y digo, esto es triste porque dices, wow, ¿no? O sea, ahí es donde está generando ese rompimiento de pasar ese conocimiento del café de procesamiento a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos un foco en el cual tenemos que trabajar. Pero entonces todo esto nos empezó a generar a nosotros inquietudes porque son retos. Entonces, hay retos bastante complejos que no podríamos abordarlos, pero entonces decidimos enfocarnos en los que sí podríamos trabajar, ¿no? Entonces, ahí fue cuando surge realmente La Joya, que es nuestro proyecto familiar, y precisamente a raíz de todas esas experiencias que tuvimos en el norte, porque el norte del país fue donde, digamos, tuvimos esta apertura de mentalidad, acceso a otros sitios, a otros cafés, precisamente decidimos que nuestro proyecto iba a ser una finca nueva que estuviera diseñada realmente, también en el norte precisamente, ahorita que digo diseñada, en el norte nosotros tuvimos acceso a los viñedos, tuvimos oportunidad de hacer amistades con gente de los vinos y precisamente el saber cómo manejaban sus fincas, las fermentaciones que se hacían, todo esto, pues fue así como que de, ok, esto se pudiera aplicar también, ¿no? Em, y una vez con una experiencia que tuvimos con un amigo que tiene un viñedo, él nos platicaba, sí, nosotros para establecer una hectárea de viñedos nos cuesta $50,000. Cada metro se tiene que analizar para entender cuáles son las características del suelo, cuáles son las uvas que van a ser idóneas para cada metro casi casi. Entonces, las mejores áreas, las más nutridas, etcétera, vamos a sembrar nuestras mejores uvas. En el resto, vamos a sembrar una uva que me puede estar dando esos flujos. Cuando termina de explicarnos, nos dice, en el café es igual. Y nosotros así de, sí, igualito, ¿no? Cuando realmente piensa uno, dice, híjole, no, nos estamos a años luz, ¿no? Pero dice uno, es que si se hace en esta industria, ¿por qué en el café no se hace? ¿No? ¿De qué manera podemos optar por implementar algunas cuestiones eh, para que puedan irnos ayudando, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, les digo, a nosotros nos ayudaron a que pudiéramos establecer nuestros objetivos como La Joya, que principalmente estamos hablando de respetar las tradiciones, de retomar esas tradiciones que se han ido perdiendo. Y digo, ¿por qué se han ido perdiendo? Les decía, las generaciones ya no quieren que sus hijos trabajen en campo. A veces los procesamientos o todo lo que se hacía tanto en finca como en el microbeneficio, en los beneficios, perdón, tenían un sentido. Tal vez la gente no tenía la parte técnica o el conocimiento científico, pero tenía una razón de ser. Pero ¿qué pasa cuando esa información a la siguiente generación no se le explicó, sino que fue, tú agarras, pones el café en el tambo, te esperas tanto tiempo y le mueves aquí? La siguiente generación solo hizo lo que se le dijo, no entendió el proceso. Entonces, ahí estamos teniendo pérdida de información. Eso es lo que tenemos que ir retomando. En la finca igual, cuando nosotros empezamos a entender que la finca pues es un ecosistema. Nosotros estamos introduciendo algo. Necesitamos que necesitamos saber cómo funciona ese ecosistema para poder eh, ser parte del ecosistema, no irrumpir en el ecosistema. Entonces, todo eso es parte de observar. Y entonces nuestra finca la empezamos a diseñar en ese sentido. Era un potrero, 50 años fue un potrero,
por lo tanto no tenía árboles. Nuestra primera decisión fue vamos a reforestar. ¿Por qué? Porque si queremos un suelo más nutrido, necesitamos darle esas condiciones porque es el ecosistema que nos rodea. Uno va a Izhuacán y es verde. Cuando tú tienes un potrero y no tienes sombra, pues dices, no, aquí necesita haber árboles, porque había árboles. ¿En qué momento se quitaron? Entonces empezamos a retomar estas cuestiones de finca, a observar esta interacción del campo y pues obviamente decidimos también empezar a sembrar variedades que realmente tuviéramos un conocimiento de qué variedad era. No de por qué es que fulanito me dijo que era Borbón, es que fulanito, porque así sembramos como una hectárea, no menos, como media hectárea de unos geishas que nos recomendaron. Y wow, les enseño esos geishas, unos geishas bastante atípicos, ¿verdad? Unos muy altos, unos muy bajos, unos con bandolas muy curveadas, otros, no, yo dije, wow, esto es todo menos geishas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falta de seriedad también. Entonces, ese lote actualmente se llama Aprenderás. ¿Por qué? Porque dijimos, vamos a aprender a cuestionar, no a hacer lo que nada más nos dicen, ¿no? Nos dijeron, siembren esto porque es geisha, nos dijeron, siémbrenlo en esta parte de la finca porque era ladera. Dijimos, ok, lo sembramos. Nosotros hicimos lo que los expertos, digamos, por decirlo de alguna manera, nos recomendaron, sin cuestionar. Entonces, con eso nosotros aprendimos, a ver, no, ¿por qué aquí? ¿Por qué esta variedad? Entonces, pues decidimos empezar a buscar variedades que consideráramos, obviamente con cierta información científica, con un respaldo, que iban a ser mejor. Empezar a diseñar en dónde se iban a sembrar. Entonces, todo esto buscando el poder incrementar nuestra calidad, les decía, con un respaldo científico siempre, pero también buscando un impacto en nuestra comunidad, ¿no? Nuestro equipo de trabajo, después les voy a comentar, pero son gente que cuestiona, no simplemente hace lo que uno les dice, sino que cuestiona, ¿no? Porque traen la vieja escuela, traen la caficultura tradicional, pero optaron por cuestionar y entender. Entonces, cuando ellos entienden, pues obviamente lo que hacen lo van a hacer bien. ¿Por qué? Porque están sabiendo el impacto que va a tener su trabajo en esta parte. Entonces, para nosotros decíamos, queremos un cambio, tenemos que empezar con ese cambio. Hay que empezar uno mismo y si de ahí se va sumando más gente, adelante, ¿no? Vamos haciendo más grande este movimiento. Entonces, aquí un poquito, em, la joya. Los cafés, nuestros cafés han estado en competencias a nivel nacional, internacional, y esto ha sido muy enriquecedor porque nos ha permitido establecer, como les decía, esa comunicación lineal. ¿Por qué? Porque yo como caficultor hago todo mi trabajo para entregar un café bien procesado, etcétera, y yo espero que las siguientes partes de la cadena puedan retroalimentar mi trabajo, no para criticarlo, sino para decir, oye, sabes que tu perfil esta vez quedó, no sé, no al 100. Ok, yo analizo mi información y detecto en dónde fue el error, ¿no? Entonces, toda esta retroalimentación debe de ser en ambos sentidos, como lo mencionaba al principio, para que podamos entender estos competidores, estos baristas, han confiado en nuestro trabajo y pues obviamente eso es bastante enriquecedor para nosotros porque significa que estamos haciendo bien las cosas, significa que estamos buscando impactar a más eslabones de la cadena y generando estas comunicaciones. Como lo mencionaba, yo creo que los baristas son un punto clave en esta cadena también, porque ellos llevan el mensaje, son los que llevan el mensaje final a ese consumidor. Entonces, debemos hacer esa alianza con los baristas, porque son quienes nos van a estar representando, tanto en estas competencias como en las propias barras, en las propias cafeterías, ellos son los que nos representan a todos los escalones de la cadena. Y lo importante es que siempre busquemos trabajar o hacer esas alianzas con gente que comparta la filosofía de trabajo, ¿no? Entonces,
Pues bienvenidos a la finca. Esta es la finca, como lo mencioné, pues decidimos cambiar un poquito la manera en cómo veíamos nosotros el campo. Para ello, pues primero que nada, nuestro ecosistema en finca es un bosque mesófilo, entonces decidimos respetar estas especies, porque este ecosistema es uno de los más, es un ecosistema que está en bastante peligro, entonces decidimos que el 50% de nuestra finca, bueno, o de nuestro terreno, se iba a mantener como una reserva forestal. Entonces, no vamos a tocar esa parte pensando en que el café y sembrar más café, no. Esa tierra nos está dando buenos nutrientes, nos está recompensando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos respetando también su ecosistema. Entonces, esa es una filosofía de nosotros, respetarlo, y está como reserva el 50. También nuestra finca se rige bajo principios agroforestales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tratamos de no utilizar químicos, tratamos de utilizar bioles, tratamos de ser más amigables con el ambiente. Como ustedes pueden ver, pues obviamente es un sistema bajo sombra. Esto lo vemos en ambos sentidos, tanto para las plantas, que les genere unas condiciones más óptimas para que se genere esta interacción, les decía, suelo, planta, árboles, pero también hasta para nuestros propios colaboradores en campo. No es lo mismo trabajar en un sistema sol directo que en un sistema que te está protegiendo de ese sol. El rendimiento va a ser mejor. Entonces, digamos, véanlo por la parte romántica o véanlo por la parte humana o véanlo por la parte económica. Yo creo que al final de cuentas este es un sistema que nos permite trabajar a todos de una mejor manera. Nuestros árboles, pues obviamente tenemos árboles maderables, árboles frutales y también tenemos cultivos asociados. En cuanto a los cultivos asociados, nosotros, como pueden ver aquí en esta imagen, tenemos cacahuate, tenemos maíz, tenemos plátanos, tenemos frijoles, y el uso de estos cultivos no solo es con fines comerciales, sino que también estos cultivos nos pueden ayudar de manera natural a mejorar el sistema. Un ejemplo, el frijol, los cacahuates, aparte de cuando se cosechan, nos ayudan a ir removiendo la tierra, también son fijadores de nitrógeno. Entonces, todo esto enriquece el sistema del suelo. Entonces, no forzosamente el meterlos o implementar cultivos van a competir con el café, sino que van a ayudar. Pero para ello necesitamos entender cómo funciona, les decía, el sistema y qué elemento debo o puedo incorporar que mejore este sistema y no que lo esté perjudicando. Entonces, aún así también parte de estos productos, parte de nuestra filosofía es que lo primero que se empieza a recolectar en las cosechas va para los colaboradores, va para compartirlo y entonces lo demás se puede comercializar. Y se puede comercializar, aquí hablamos un poco de rentabilidad, es que estos productos, si tú estás trabajando en una finca pensando en un café especial, entonces realmente todos tus productos son especiales. Ese maíz criollo que estamos retomando es un producto, es un maíz criollo especial, si lo vemos así. Esos frijoles también están trabajados bajo los mismos principios, entonces tendríamos que buscar ese mismo comercio que entienda todo el proyecto como tal. De ahí vamos a hablar un poco sobre la parte científica que está haciendo la joya. En esta parte, nuestros procesos principalmente se centran en comprender nuestras variedades de café y conocer nuestro terroir. Nos comprometemos a transformar las prácticas, como les decía, toda la parte tradicional y empírica, transformarlas en investigaciones y obviamente esto nos va a proporcionar un conocimiento más profundo del café. Desde el 2017 que iniciamos, implementamos registro de todo lo que se hacía en los procesos, en el café. En primer año, segundo año decíamos, Sam me decía, es que ¿para qué tanta información? Yo le dije, no me importa, ustedes registren. En algún punto esa información nos va a dar luz. Y efectivamente, 2 años después empezamos ok, mira, estos cafés salieron bien, ¿qué se hizo?
regrésate. Se volvió a repetir, perfecto. Entonces empezamos a estandarizar muchas cuestiones, pero eso es a base de ese registro que tuvimos, ¿no? Al entender nuestras variedades. Los primeros 2 años yo creo que teníamos lotes de 1 kilo, 2 kilos de café, porque realmente hacíamos experimentos, pero era porque queríamos entender nuestras variedades, ¿no? ¿Qué variedad se comporta mejor con tal proceso? Entonces fue una de experimentación que nos permitió ahora tener los procesos que tenemos y tener los cafés que tenemos, ¿no? También en La Joya, pues obviamente se busca la mejora de la calidad del café y por ello también quiero que se entienda de dónde viene esta calidad. La producción del café, hace rato lo mencioné, tiene una cadena bastante amplia para que el producto esté terminado. Entonces, nosotros hablamos de vamos a hablar primero sobre factores que van a tener, digamos, esa primer base en la calidad del café. Entonces, quiero que se entienda que la calidad como tal es un factor muy importante porque va a ser lo que nos va a dictaminar o es lo que rige cómo vendemos nuestro café. O sea, es la parte comercial. Tienes un café de buena calidad, pues vas a tener una mayor remuneración. Tienes un café de menor calidad, pues vas a tener una remuneración estándar. Entonces, ¿de dónde viene? Esta calidad va a venir de los compuestos químicos que conforman el grano del café. Esa composición interna que tiene es la que le va a dar los atributos sensoriales que nosotros podemos percibir en taza. Ujú. Entonces, nosotros dividimos, digamos, a grandes rasgos en 3 grupos estos factores. El factor número 1 vendría siendo los factores genéticos. Cuando hablo de factores genéticos me refiero, por ejemplo, a las variedades, a la carga que trae cada variedad de manera genética. Y pues obviamente esta carga genética le va a dar ciertos atributos, ¿no? Tenemos las características tanto fenotípicas como genotípicas. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera física nosotros vamos a ver diferencias y pues obviamente en la composición interna también. En la imagen que podemos ver aquí, nosotros tenemos 2 especies. La de este lado es la especie canéfora y de este lado tenemos una que es especie arábiga. ¿Por qué me fui a especies? Digo, pensando ahorita de manera visual es más fácil entenderlo, pero si yo lo veo aquí, pues digo, ok, sí, la composición química, la parte genética, ok, vámonos a la parte sensorial. Si nosotros probamos un canéfora, sabe totalmente diferente a un arábigo. Tiene mayor salinidad, tiene mayor cafeína, o sea, hace que nos va a impactar más el canéfora que un arábigo. Normalmente me gusta poner esta tablita para que puedan ver, hay estudios en esta composición química que les decía, y este estudio precisamente comparó estas 2 especies en cuanto a sus compuestos. Y podemos ver que tienen exactamente los mismos compuestos, pero sus concentraciones cambian. Y ese cambio en las concentraciones les dan esas características sensoriales que nosotros percibimos. Uno más dulce, el otro un poco más amargo, uno más frutal, pues uno un poquito más cerealoso, ¿no? Entonces, todo eso debemos entenderlo porque eso va a impactarlo, como les decía, en la calidad del café. Otros factores que son importantes, pues son los factores ambientales. En los factores ambientales hablamos del suelo, del sistema que se esté manejando la finca, de la disponibilidad de agua, o sea, todos estos factores, digamos que nosotros los podemos ver externos, van a impactar en esa nutrición de la planta. Y vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un deportista, bueno, un hijo de 2 deportistas. Si yo me voy a la genética, estoy pensando que este chico tiene una genética muy buena. ¿Por qué? Porque sus papás vienen de digamos, un linaje de deportistas bárbaro, ¿no? Pero ¿qué pasa si este chico no se alimenta bien? Le encanta jugar videojuegos, estar jugando, estar comiendo sodas, etcétera. Yo creo que su rendimiento, si lo pongo a hacer deporte, no va a ser el óptimo.
Entonces, todos estos factores externos van a impactar en el rendimiento del chico. En las plantas es exactamente igual. Si yo tengo un entorno, como les decía, en mi finca, una característica a sombra, una cierta disponibilidad de agua, si me voy a Puebla, si me voy a Colima o me voy a Oaxaca, son condiciones de entorno diferentes. Entonces, todo eso va a impactar. ¿Ok? La tercera, pues obviamente es el manejo que se le dé a esa finca como tal, ¿no? La densidad de siembra, el tipo de cosecha que se haga, la nutrición y el procesamiento. Aquí es donde entraríamos en el procesamiento. Todo esto impacta, por eso no podemos establecer a veces en el café relaciones tan lineales, porque tenemos muchos factores que pueden estar modificando. Y ahí, si se dan cuenta, hay factores que yo puedo como productor y como procesador controlar, pero hay otros que yo no voy a controlar. Entonces, ahí digamos, si yo controlo, el siguiente año las lluvias, el sol, etcétera, va a ser diferente. Eso me va a cambiar de cierta manera mi perfil en tasa. Entonces, sí es importante que se entienda esa parte. En esta imagen, esta me gusta mucho mostrarla porque habla sobre los tres procesos, digamos, de manera tradicional, lo que es el lavado, el honey y el natural. Y precisamente aquí nos va diciendo los pasos cuando se remueve la capa, cuando se seca, o sea, cómo se va secado y hasta el tueste. Y en esta parte, pues nos va mencionando, digamos, esa transformación química o esos elementos que se van formando o que se van degradando. Entonces, nos habla de que el grano se va a mantener metabólicamente activo desde que lo cortamos hasta que lo tostamos. Y esto, digamos que nos da una ventana bastante amplia para poder modificar esas concentraciones que les mencionaba en el estudio anterior, que nos van a cambiar los perfiles. Entonces, por eso les decía, es una cadena muy amplia la del café, son distintos actores, distintas manos. Hablamos de la cosecha, el cultivo, la cosecha, el procesamiento, el almacenaje y el tostado. Entonces, todo eso va a impactar. Ahora, cuando nosotros hablamos en el procesamiento, una parte fundamental es la fermentación. De manera tradicional, sabemos que la fermentación se utiliza para hacer la remoción de ese mucílago para poder obtener la semilla, ¿no? Que es la que nosotros vamos a consumir. Pero pues actualmente esta fermentación se está implementando como en otras industrias para poder diferenciar perfiles. Entonces, entendiendo un poquito sobre la fermentación, vamos a ver que es un proceso microbiológico que va a envolver a distintas microorganismos como bacterias ácido lácticas, levaduras, bacterias ácido acéticas, hongos incluso, y estos elementos van a estar interactuando en un sistema. Tenemos ese sustrato y esas condiciones que nosotros le demos a ese sistema van a beneficiar o van a perjudicar a algunos microorganismos que son los que van a poderse desarrollar. Unos sí, otros no, dependiendo de las condiciones que nosotros les demos. Entonces, en la fermentación, les decía, es un proceso metabólico, que quiere decir que de sustancias más grandes, moléculas más complejas, como en este caso, por ejemplo, los azúcares, vamos a obtener moléculas más simples, más pequeñas. Como podemos ver aquí en el diagrama, tenemos ácido láctico, etanol, CO2, ácido acético, y estos dos no vienen en sí de la fermentación, sino de otras rutas metabólicas. Este es un ojo que a mí me gusta mucho resaltar. Nosotros normalmente cuando hablamos de fermentación y de procesamiento de café nos enfocamos en la fermentación, pero la realidad es que en este sistema que está aquí o en cualquier sistema de fermentación nos está llevando, nosotros decimos fermentación, pero es un sistema. Y en ese sistema no solo estamos fermentando, en ese sistema se están llevando a cabo más reacciones metabólicas que la degradación de carbohidratos. ¿Sí? Fermentación es degradación de carbohidratos. Pero ¿qué pasa con los lípidos? ¿Qué pasa con las proteínas? También va a existir degradaciones. Entonces, esas rutas metabólicas normalmente no las consideramos, pero también son importantes porque también van a estar impactando en estas moléculas resultantes y en esos cambios que hay en el grano. Entonces, eh,
Pues es un tema bastante complejo el de las fermentaciones. Por eso yo creo que sí, hay que leer, hay que estudiar un poco más para entenderlas, porque cuando tú entiendes algo, puedes comenzar a modificar. Si tú no estás entendiendo, no vas a poder modificar. Yo lo relaciono mucho con la cocina. Cuando ustedes cocinan y saben cocinar, yo recuerdo a mi abuelita que le decía, enséñame a cocinar, pásame la receta. Híjoles, es que no tengo receta. Es que le empiezo a agregar y ya sé qué porción de azúcar echarle, o ya sé qué porción de especies ponerle. Y si no tengo una especie, pues le pongo otra que sé que tal vez le va a dar el mismo sabor. Ah, ok, pero cuando uno no sabe cocinar, quiere uno la receta porque tengo que ponerle tanto de sal, tengo que ponerle tanto de pimienta, porque no sé modificar. Entonces, sí necesitamos empaparnos sobre estos procesos para poder hacer experimentos de manera más consciente y de manera, pues, más productiva, más eficaz. Porque si empiezan a experimentar sin más, pues yo creo que van a ser más los errores que van a tener, sí van a aprender, pero se van a tardar más. ¿Ok? Entonces, en este caso, en cuanto a la fermentación, es importante que tengamos claro que la fruta o el fruto de café va a ser un factor muy importante. El sistema del que les decía, el sistema al que nosotros desarrollemos va a ser también fundamental y los microorganismos que nosotros potencialicemos son las claves. Entonces, estos tres puntos en el procesamiento son ejes que debemos cuidar bastante. ¿Por qué? Porque les decía yo sobre el procesamiento. Me gusta ponerles esta cara porque yo creo que esta es mi cara cada cosecha cuando dice, ¿ahora qué vamos a hacer? O cuando los clientes dicen, es que está el proceso triple fermentación, es que está el proceso de las infusiones, es que está, uno como productor a veces es así, chino, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿No? Mantenemos nuestros procesos, modificamos, porque para nosotros cada cosecha es un riesgo. Cada proceso que nosotros implementemos, como puede salir bien, puede salir mal. Entonces, mientras más afianzado tengamos estas bases, pues va a ser más fácil no regarla. Entonces, vean aquí esta imagen de la izquierda, lo que les decía de los sistemas. Nosotros hablando, cuando hablamos de sistemas de fermentación, y yo creo que aquí voy a hacer una nubecita porque a veces escuchamos el término fermentación aerobia, fermentación anaerobia. Y eso yo creo que en cada plática lo saco a la luz porque es algo con lo que tenemos que estar em, informando para que se utilicen los términos correctos, porque decíamos al inicio, necesitamos hablar el mismo lenguaje. Entonces, la fermentación ya lo vimos, va a ser un proceso metabólico ya que va a romper moléculas complejas a más simples, pero lo hace los microorganismos en ausencia de oxígeno. Entonces, es un proceso anaerobio como tal. Entonces, si yo digo que es una fermentación aerobia, pues ya no sería una fermentación. Entonces, ojo con con ese correcto uso de los términos. Ahora, no es decir están mal. Yo siempre les decía, o hace rato les decía, hay que cuestionar. Cuando ustedes vean un proceso, pregunten, ¿por qué? Porque a veces es algo tan simple, pero cada quien le da nombres a sus procesos como Dios le da a entender. Entonces, yo algo que cuando iniciamos en el café decía, bueno, a mí explíquenme, porque pues mi parte química me hacía mucho choque con los términos que la gente utiliza, pero decía, ok, yo quiero entender por qué hablan de aeróbico y anaeróbico. Entonces, cuando empiezo a entender el procesamiento del café, yo dije, ok, tal vez, cuando hablan de aeróbico es porque son sistemas abiertos y cuando dicen anaeróbico es porque es un sistema cerrado, pero están hablando del sistema como tal. Entonces, esa es como una explicación que yo me di para entender la terminología de los demás, pero entendamos esto. Este es un sistema cerrado, pero vean todas el abanico de opciones que tengo. Yo puedo procesar la cereza entera, puedo despulparla y procesarla, puedo utilizar agua, en un sistema le llamamos sumergido, o en un sistema sin agua, que sería un sistema sólido, una fermentación sólida.
Puedo, les decía, un sistema abierto, o sea, es un ambiente abierto, un ambiente abierto y cerrado. Cerrado puede ser con inyección de CO2, con inyección de nitrógeno, etcétera. Hay mucha variabilidad, muchas opciones, y todo lo que nosotros seleccionemos va a impactar o va a diferenciar el café. Si yo aquí que en el diagrama como tal pongo un café, mismo lote, y lo proceso con cada una de estas opciones, el resultado van a ser 10 cafés que saben diferentes. O sea, mismo origen, distinto perfil sensorial. Y eso es porque los microorganismos que se desarrollan en estos ambientes van a ser diferentes. Tal vez todos entran con los mismos en una fermentación espontánea, todos los microorganismos que vienen de finca, pero a la hora que yo les pongo agua, les quito agua, les inyecto CO2, etcétera, yo estoy potencializando a ciertos grupos. Entonces, obviamente, en este proceso va a haber una sucesión de microorganismos y en algunos van a ser diferentes, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos tener perfiles diferenciados. Entonces, digamos, sí lo podemos ver como una herramienta biotecnológica a la fermentación para poder hacer esta diferenciación de nuestros productos y que yo como caficultor pueda tener no solo un café, un perfil, sino yo pueda abrir mi oferta al mercado y tener distintos perfiles, sin tener que estar, por ejemplo, sembrando muchas variedades. O sea, la misma variedad, simplemente cambiando procesos. Ahora, eh, nosotros como La Joya, les decía, ya a mí no me gusta tener la cara de angustia de la chica en la foto anterior. Entonces, como parte de nuestro proyecto, estamos enfocados en entender también estos procesos, entender finca, entender procesos también. Y pues obviamente todo esto no hubiera sido posible sin esas colaboraciones. Yo les decía que es muy importante establecer conexiones con más actores porque es la manera en la que podemos crecer y también acelerar nuestro proceso de aprendizaje. Nosotros decidimos apostar a la ciencia. Le decía, yo venía de la parte médica, de la parte clínica. Decidí dar un giro a la parte biotecnológica, por eso mi doctorado fue hacia biotecnología y ecología, y pues obviamente el doctorado nos ha permitido tener acceso a equipos que como productores no tendríamos acceso. Son equipos costosos y bastante complejos, que también sin la formación previa de química no sería tan fácil implementar. Digamos, y no lo menciono pensando yo sí lo tengo, ¿no? No, en hacer conciencia de que cuando se busca hacer este tipo de procesos, no está tan complejo. Digo, no está tan simple. Hay más complejidad atrás y que hay que llevar esta complejidad, desmenuzarla y hacerla más accesible a los productores. Entonces, ese es parte de nuestro compromiso como La Joya, llevar toda esta información que nos ha costado pues varios años de investigación, hacerla accesible a los caficultores. Vimos que en México la mayoría de nuestros caficultores son caficultores que tienen menos de 5 hectáreas y que pues obviamente estoy segura que su acceso a este tipo de investigaciones es mínimo. Todas las investigaciones, el 90% están en idioma inglés, entonces hay que hacerlas más simples, hay que hacerlas accesibles al eslabón más débil de la cadena. Y digo más débil no porque realmente lo seamos, porque yo creo que somos el más fuerte en sí, pero sí es el que menos acceso a la información tiene. Entonces, vamos a trabajar en eso. Hemos sido colaboraciones, como decía, con Brasil, con el doctor Lucas Lousada, que él es un referente en Brasil precisamente con la parte de procesamiento de café. Tienen su instituto de Coffee Design, que nos ayudó, nos abrió las puertas para analizar de manera sensorial, química, nuestros cafés. Trabajamos los experimentos en México y llevamos los cafés a Brasil para hacer todos esos análisis y pues obviamente generar más información y generar también la apertura a que más gente pueda hacer estos tipos de intercambios, ¿no? Otras empresas privadas, GreenPro, también nos ha apoyado mucho con la parte de materiales que se requieran para investigaciones. Entonces, yo creo que dijeran, hay que saber pedir,
hay que saber pedir ayuda, hay que saber pedir como tal, porque a mí eso es algo que me costaba y yo decía, no, pues sí, nosotros lo podemos hacer, sí, pero si realmente te acercas a alguien y preguntas, te aseguro que de 10 7 te van a dar la mano. Pero ¿qué pasa? No pedimos, no nos acercamos. Entonces decimos, no, pues es que no, nadie ayuda. No, es que no acercamos y no pedimos ayuda. Entonces yo creo que eso es importante. A mí el doctor Lucas me abrió las puertas de su laboratorio y él, algo que se me queda clavado fue, me dijo, lo estoy haciendo porque a mí se me ayudó al inicio. Entonces, para mí es una manera de retribuir esa ayuda. Es mi compromiso. A mí se me han abierto muchas puertas y creo que mi compromiso ético es abrir y ayudarle a más personas a- con sus proyectos, ¿no? Con toda esta cuestión. Por eso creo que el compartir es muy importante. Les hablaba un poquito de la finca. Aquí es de manera general. Estamos en Izhuacán. Esta es nuestra finca, un parte de la finca, todo el terreno es el que está, ahorita les voy a mostrar el terreno completo, pero los lotes nosotros los tenemos georreferenciados. Cada lote tiene una variedad específica. Actualmente tenemos como 25 variedades, y digo cómo porque de repente ya pierdo la cuenta, pero 25 variedades que tenemos que ir depurando. Normalmente nosotros tratamos de que sean variedades que sean de fácil adaptabilidad a las condiciones de nuestro suelo y pues obviamente que sean semillas que traigan un respaldo de origen. Sí, que realmente si es un borbón rojo, pues que sea un borbón rojo. Si es un geisha, que sea un geisha, ¿no? Y pues obviamente hemos ido sembrando pensando en ir depurando. Habrá algunas que vemos que no están adaptándose bien, las vamos a tener que quitar y ampliar otras que hemos visto que se han comportado bastante bien. Nosotros, digo, estos dibujos, parecen dibujos, pero realmente es un estudio. En este caso, todo el terreno, nosotros se hizo un levantamiento topográfico para conocer las condiciones de la finca. Entonces, nos permite hacer un análisis del flujo de agua y eso nos permite entender por qué en algunos lugares no tenemos nutrientes, porque hay una barredura impresionante por esta cuestión del agua, el sol, en dónde y cuánto tiempo es el que pega en ciertas áreas. Entender todos estos elementos, pues obviamente te permite tomar decisiones. Nosotros establecimos todas estas líneas, son caminos. Tratamos de conectar lotes de café, les decía, por ejemplo, todo esto es reserva de forestal, pero tenemos estos caminos, se hicieron diseñados con una pendiente del 5 al 10%. ¿Por qué digo y resalto esto? Porque son pendientes que cualquier persona puede caminar, ¿sí? O sea, no son, digamos que el 5% es la pendiente que utilizan para diseñar las vías del tren. Entonces, digo, para que tengamos una noción, ¿no? Realmente son pendientes muy, muy pequeñas, pensando en qué, en optimizar los trabajos, que si la gente tiene que fertilizar, no sea costoso caminar o no sea bastante pesado el trabajo. Entonces, toda esta información y al final es parte de investigación. Este sería un trabajo descriptivo. Yo estoy describiendo la finca para entender y poder tomar decisiones. En cuanto a nuestras investigaciones, precisamente el propósito es o era diseñar procesos de fermentación que puedan impactar en la calidad, tanto en verde, en la composición química y en la calidad de la bebida. Para ello nosotros pues obviamente fuimos tratando de entender las distintas variables que les mencioné hace ratito en el sistema de fermentación. Entonces, en el doctorado como tal, les decía que yo me estoy enfocando en esta cuestión y la idea es simplificar. Para yo poder hacer recomendaciones a más productores, yo necesito entender esos sistemas. Necesito entender que si yo voy a una finca y veo sus condiciones, yo puedo hacer esos ajustes y hacerles las mejores recomendaciones. Pero para ello yo necesito entender todo el sistema lo mejor posible. Entonces, la investigación es lo que nos está permitiendo. En este caso, la idea es establecer un protocolo que sea accesible a la mayoría de los productores.
Para ello nosotros estamos haciendo investigaciones para entender el tipo de fermentadores, las condiciones de presión que puedas utilizar, el inyectar el CO2, qué tipo de procesamiento, si fuera natural, lavado, el tiempo de las fermentaciones. Aquí les voy a mostrar un poquito sobre los experimentos que se han realizado. En la cosecha, digo, aquí me va a faltar uno, pero de la cosecha 21-22 se realizó uno que fue este que está aquí. Este ya está publicado, los resultados. Igual les puedo compartir el link para que lo puedan descargar. Y en este, nuestra idea era entender la maceración. Hay quienes hablan de maceración y la maceración a veces es simplemente encerrar el tambo y ponerle una válvula, o simplemente cerrar las bolsas y a eso, por eso les decía, hay que preguntar y entender los procesos. En sí la maceración, real maceración requiere de presión, una presión constante en todo el proceso. Recordando que la maceración viene de la parte de los vinos y los vinos lo que hacen con la maceración precisamente es compactar las uvas para extraer el jugo. Nosotros lo que queremos es lo que está dentro, no queremos el jugo, pero por eso lo menciono porque a veces queremos adaptar procesos de otras industrias, pero debemos entender el propósito. Entonces, digamos que en la maceración sí o sí necesitamos presión. En el café se ha ido adaptando y hay quienes le meten CO2, le inyectan CO2, hay quienes simplemente cierran y le ponen los airlocks o las válvulas y hay quienes simplemente cierran la bolsa y para ellos esto es maceración. Entonces, nosotros decidimos hacer este experimento con tanques de acero inoxidable. En uno poniendo válvula, digamos de manera tradicional, y en el otro inyectando CO2 para forzar un arranque de la fermentación como tal sin oxígeno. Aquí en este experimento, de manera general, obtuvimos que la calidad física se vio comprometida. Perdón, no les dije en la anterior. En la anterior, aparte de la condición de presión, medimos de 0 días a 15 días de fermentación. Entonces, no tuvimos un impacto negativo en cuanto a la calidad física, se ve afectada la calidad a partir de los 10 días. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver mayor número de defectos. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo el grano, estamos dañando su estructura. Pero ojo, en la parte física, ¿qué vimos? Vimos un incremento en la catación, una por otra. Pero esas cosas debemos de decirlas, porque si yo le voy a hacer recomendar a alguien, oye, fermenta 10 días, 15 días, lo debo hacer consciente que va a tener una merma de café más grande. Entonces, como productor debemos valorar estos pros y estos contras. Entonces, aquí lo vimos baja calidad de física, pero incremento en la parte sensorial. De un 83, que fue el 0 días, nos fuimos a casi un 86. Aquí lo vemos, un 86, 85, 7 a los 15 días de fermentación. Entonces, digamos, sí nos está sirviendo la fermentación. El otro experimento que hicimos, este ya lo hicimos, bueno, lo hicimos aquí, pero lo llevamos a Brasil, fue igual, parte física, química y sensorial. Aquí ya agregamos la parte química para entender los fermentadores. Normalmente fermentamos en bolsa o fermentamos en plástico o fermentamos en acero, ¿ok? Entonces decíamos, bueno, o sea, en parte del doctorado a mí me era necesario hacer este experimento porque en un experimento necesitamos réplicas. Cuando yo voy a procesar, quiero implementar 4 tratamientos, cada tratamiento debe llevar 4 réplicas, 4 o 5 réplicas. Entonces, por ejemplo, hacerlo en campo y meter este tipo de tanques o acero inoxidable es medio costoso. Bolsa, pues dice uno es lo más fácil. Entonces, con ese fin lo hicimos, pero también son los materiales que se utilizan normalmente, unos más caros que otros, pero al final de cuentas. ¿Qué vimos en este? Aquí nos fuimos a 10 días de fermentación, porque en el anterior vimos que en 10 días incrementábamos la calidad, pero simplemente iba a ser comparar los materiales.
En la parte física no vimos diferencias, o sea, todos los cafés estaban igual, tenían los mismos porcentajes de defectos. En la parte sensorial, también vimos puntajes muy similares, 84, 84.5, 84. Lo curioso aquí fue el químico. Aquí ya se viene un poquito más complejo el asunto, porque en la parte química nosotros encontramos 72 compuestos volátiles. Este estudio ya se hizo en el café tostado. 72 compuestos volátiles. Estos compuestos normalmente son los que les dan esos atributos sensoriales que nosotros percibimos en taza. Entonces, estos grupos, esta tabla es enorme, nada más puse esta parte como para ejemplificar. ¿Y qué es de resaltar aquí? Que nosotros tenemos compuestos, por ejemplo, que estuvieron presentes solo en un fermentador. O podemos ver que aquí, ¿no? Vemos diferencias en los fermentadores. Y vámonos, por ejemplo, a las notas. Cada compuesto, digamos, ya tiene un perfil. Por ejemplo, el feniletilalcohol, digamos que nos da una descripción floral de rosas. Aquí tenemos otro que es dulce, floral. Entonces, estas concentraciones que cambian entre los fermentadores obviamente nos dan perfiles sensoriales diferentes. Ujú. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver, y con este estudio lo que vimos es que los tres fermentadores me sirvieron para incrementar la calidad, pero diferenciar el perfil sensorial. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decirle a alguien que con estos resultados, ahora sí, no nada más porque a mí se me ocurrió, yo puedo ver este estudio y puedo decir, ¿sabes qué? ¿Tienes bolsas? Vamos a fermentar en bolsas, pero vamos a hacerlo cuidado y te aseguro que vas a tener un café bueno y con un perfil diferente. Si tienes plástico, perfecto, vamos a cuidar ciertos parámetros y puedes obtener un buen café. Si tienes acero y tienes para invertir en el acero, perfecto. Pero no, por ejemplo, a veces nos casamos que, ay, fermentar, no, pues tenemos que invertir en un acero inoxidable. No, podemos iniciar con algo más simple e ir incrementando esta cuestión, pero ya vimos que pues es similar. Esta parte que nos dice igual es la parte química, simplemente vemos cómo estos compuestos químicos, que en realidad yo les dije, hay 72 que se detectaron, pero estos 16 que están aquí son los que nos hacen la diferencia entre estos tres tipos de fermentadores. Aquí son correlaciones, no me voy a clavar con esta parte, pero son correlaciones con cada atributo sensorial, el cuerpo, la acidez, el balance y cada uno de estos compuestos. Aquí lo voy a hacer más simple y vamos a hablarlo en un idioma que la mayoría hablemos. Esa correlación que hicimos de la comparte química, ¿qué nos habla? Nos está hablando que los cafés de fermentadores plásticos tienen una mayor acidez, tienen una dulzura floral moderada, tienen algunas notas de especias, una buena cremosidad, digamos un cuerpo, perdón, y una moderada complejidad. Si me voy al acero inoxidable, la acidez ya no es alta, sino es moderada. El perfil ya no nada más es floral, sino también es frutal, floral y frutal. Y la complejidad, pues, está balanceada. Entonces, en el de bolsa vemos una acidez buena, un dulzor floral, notas de caramelo y un cuerpo, una complejidad moderada. Que lo traducimos a la parte sensorial. Entonces podemos ver perfiles diferentes. Es el mismo café, simplemente procesando con distintos fermentadores y pues obviamente, insisto, son herramientas que permiten a los productores diferenciar sus cafés. Entonces, yo les digo aquí, como investigadora, para mí todos estos datos son importantes para generar más investigaciones y para ver cómo impacto en los cafés. Como productora, yo puedo entender cómo utilizar uno u otro tipo de fermentador va a ayudarme a diferenciar mis cafés. ¿Qué seguimos nosotros haciendo en la investigación? Realizamos otro, aquí no me voy a meter tanto con los resultados, pero por ejemplo entender si yo proceso despulpado, si proceso natural, igual en días, digo en días, aquí ya me fui a horas, de 0 horas a 300 horas. Entender, yo creo que los factores más importantes en las fermentaciones son temperaturas y tiempos.
están muy relacionados. Si yo tengo una temperatura más alta, mi tiempo debe ser más corto. ¿Por qué? Porque estos microorganismos van a actuar más rápido. Entonces, si yo tengo temperaturas más bajas, puedo extender mis tiempos. Por eso insisto, si yo conozco este sistema o esta manera de trabajar de los microorganismos y yo tengo un clima muy frío, yo me puedo dar el lujo, sin tener controladores de temperatura, me puedo dar el lujo de extender mis fermentaciones, pero debo entender estos sistemas como tal. Ahora, en este estudio, igual no se hizo la parte química, la sensorial y la física, y en esta parte también encontramos mucha diferencia en el puntaje en cuanto a los despulpados y los naturales y también en cuanto a los tiempos de fermentación. Estos estudios, tanto el anterior como este, actualmente estoy trabajando en los escritos. En cuanto yo tenga ya liberada esa información para compartir, pues obviamente la vamos a poner a la mano de quien quiera entender estas investigaciones. Y el último que se montó esta cosecha, lo utilizamos para entender los inóculos. En este caso seleccionamos 3 bacterias ácido lácticas y se inocularon, obviamente estos cafés, es el mismo lote, se desinfectaron las cerezas con ozono y se inocularon 3 cepas diferentes. Leuconostoc, Lactobacillus plantarum y Lactobacillus rhamnosus. En este caso, la idea pues es entender cómo ya microorganismos específicos van a hacer esas modificaciones en los granos. Pero también aprovechando, decidimos meter este control, que obviamente todos los experimentos llevan controles. Tenemos el que viene con la espontánea, toda la carga microbiana que viene del café, sin desinfectar, pero este no se desinfectó, significa que trae la carga microbiana y le metimos carga. ¿Qué quiere decir? Queremos ver, ahora sí que es un experimento 2 en 1. Para acá, comparar, ¿no? Inóculo y espontánea. Pero aquí queremos ver si la desinfección realmente es necesaria. Porque si yo le introduzco una carga de uno específico, probablemente domine y sean los que fermenten y me tenga que brincar el paso de la desinfección. Y esto lo hablamos pensando en los productores que no tienen acceso a una máquina de ozono, que no van a poder desinfectar su café. Probablemente si estos 2 cafés me dan resultados similares, yo pueda hacer esa recomendación. ¿Sabes qué? Tú flotas tu café, vas a reducir carga y puedes inocular con esta parte. Entonces, todo eso les decía, yo creo que es parte de entender los sistemas, entender esta información y hacerla llegar a los productores y ver de qué manera ellos puedan aplicarlos a sus trabajos. Para nosotros, obviamente, todo esto que les mencioné de investigación se ha aplicado. Nosotros ya tenemos establecidos protocolos. Nos gusta compartir con las personas la información, capacitar en cuanto a la parte de la finca, en cuanto a la parte de procesamiento. Y pues obviamente les decía las colaboraciones. Para nosotros las colaboraciones han sido claves porque es la manera en que podemos crecer de manera más rápido, pero pues obviamente cuidando esas colaboraciones, ¿no? Seleccionando a las personas correctas, yo creo que podemos hacer cosas bastante interesantes por los caficultores en México. Entonces, ya como para cerrar, les voy a mostrar, en La Joya tenemos ya 3 protocolos súper establecidos que nosotros sabemos, digamos, qué variedades vamos a destinar para cada proceso. Depende del corte cómo viene, porque les digo, son cosas que a veces no contempla uno la parte de clima. Entonces, depende de cómo viene, nosotros ya sabemos hacia qué proceso, qué protocolo lo vamos a destinar. Tenemos el diamante, que en sí nosotros lo relacionamos como la formación de los diamantes, ¿no? Que es someter al carbono puro a presión y a temperatura para que se genere ese diamante. Entonces, para nosotros, digamos que nuestra maceración carbónica es el protocolo diamante. Las variaciones de tiempos,
pues van a depender de las variedades que nos lleguen y el tipo de corte. El proceso Jade es una mezcla entre una fermentación y oxidación, y de igual manera vamos a jugar con las horas de fermentación y de oxidación dependiendo de cada variedad. El Star Platino es, digamos, que el tradicional, la maceración tradicional con salida de CO2. Pero, insisto, estos tres ya los tenemos muy modulados en cuanto a los tiempos, dependiendo de nuestros procesos. Entonces, cada vez que nosotros vamos a procesar, es importante tratar de estandarizar y anotar toda la información para que esto pueda ser replicable la cosecha que sigue, ¿no? Y pues ahora sí, me gusta a mí pensar que un café especial no es especial en sí. Lo que lo hace especial es la persona que lo ve de manera especial y valora el trabajo que hay detrás de cada taza de café. Entonces, seamos personas especiales para trabajar y llevar el café de México a más sitios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gloria. De verdad impresionante la presentación. Te felicito y pues también a Samuel allí, que es el ayudante especializado de todo el proyecto y veo que también contribuye con los papers en las publicaciones. Te quería hacer un par de preguntas rapiditas, sobre todo esta última lámina me aclara cosas, sobre todo el tema de la temperatura, que veo que manejaron 19-25 grados centígrados, ¿verdad? Por eso ustedes pueden extender los tiempos de fermentación. A esa temperatura lo mantienen, ¿no? Así es. Ahí fíjate que eso es algo importante porque yo me enamoré del café, o más bien decidí, el momento en el que yo decidí sí me voy a dar el giro al café, fue en Costa Rica. A mí Costa Rica me dejó marcada porque Costa Rica es un país que sabe optimizar sus condiciones. Todos sus beneficios o la mayoría están pensados en integrarse. Si yo tengo un área fría, ok, ¿sabes qué? La mido y esa la voy a designar para mis fermentaciones. Si yo tengo una pendiente, pues mi beneficio va a estar así para que fluya el proceso. Entonces yo dije, wow, o sea, es que ¿por qué México no hacemos, tenemos tantas cosas? Y precisamente es eso, o sea, ver cuáles son tus condiciones y para nosotros teníamos en donde iniciamos un cuarto que en verdad siempre estaba en 19 grados. Todo el año ese cuarto se mantenía en esa temperatura constante. Entonces decidimos que ese cuarto iba a ser el destinado para las fermentaciones porque no teníamos problemas con estar metiendo aire acondicionados o meter calentadores, sino que era aprovechar eso. Y pues obviamente para eso tendríamos que ver qué tanto podíamos extender la fermentación. Tenía una pregunta que me surge cuando haces este estudio de los tres tipos de fermentadores. ¿Ustedes habían establecido una hipótesis sobre el probable resultado? Sí, normalmente, y tú lo puedes ver en la literatura, la mayoría de los estudios se están enfocando en los aceros. ¿Por qué en los aceros? Porque el acero te va a permitir, de cierta manera, mayor limpieza, mayor estandarización como tal. Pues lo vemos en la industria de lácteos, lo vemos en la industria del vino, en la industria cervecera, pero porque están viendo en industrializar el producto. Entonces, por eso digo que hay que entender los proyectos, porque no es nada más producir, porque, ajá, ¿y a quién se lo vas a vender? O sea, esas industrias manejan ese tipo de fermentadores porque ellos producen volúmenes y necesitan esa constancia, necesitan muchas cosas que puedan controlar para que su producto sea el mismito todos los años, cada Claro. producción. Entonces, en el café no podemos hacerlo así al pie de la letra. Lo veíamos por los factores que no vamos a controlar cada cosecha. Entonces, sí hay que saber qué implementar y qué no, y para qué tipo de proyectos. Te digo, o sea, nosotros pensábamos que el acero inoxidable nos iba a dar calidades mejores,
pero pues fue así de, oh, no, justamente tengo una anécdota con esa parte porque yo estaba en Brasil cuando estábamos haciendo los análisis y cuando vi los resultados, un amigo, un productor de aquí también, acababa de invertir en unos tanques de acero inoxidable y coincidió que cuando yo le hablé a Samuel para platicarle, estaba con él y me dice, no manches, me hubieras dicho eso antes, antes de invertir, ¿no? Y le digo, no te apures, de todas maneras te va a servir, simplemente pues ya te salió caro, pero pues tú tienes el dinero, qué bueno que lo puedas implementar, ¿no? Obviamente yo insisto, mi trabajo o parte de la joya, pues no está pensado en ese grande, en ese que puede invertir. Está pensado en el que no puede invertir y en el que necesita mejorar su calidad. Entonces, pues yo creo que el poder decir, ¿sabes qué? Pues en bolsa me sirve, perfecto, ¿no? Ujú. Sí, sobre los microorganismos de los experimentos que hicieron, estos son endémicos de la finca. Digamos, siempre hicieron una caracterización e hicieron una inoculación, una carga, pero con microorganismos propios, ¿correcto? Mira, tenemos una parte de la investigación está destinada a hacer esta parte de aislamiento, identificación de la finca. En este año no pudimos inocular o utilizar esos microorganismos porque no es tan sencillo. O sea, uno puede decir, ¿por qué tu cara? No es tan simple. Y esa es parte de mi trabajo, que en verdad a mí a veces hasta me preguntan, ¿recomiendas la fermentación? Estoy estudiando fermentación y a veces te voy a decir que no la recomiendo, porque si no se cuida como se debe cuidar, hay más riesgos que beneficios. Entonces, en este caso de los aislamientos, si no se llevan a cabo, mira, para empezar, cuando tú vas a hacer un aislamiento, tú agarras tus cerezas, te las llevas, haces tus fermentadores, sacas esta parte y generas tu aislamiento, pero es un aislamiento de microorganismos que conoces y no conoces. Yo los puedo ver al microscopio, perdón, y tú vas, ok, si son bacterias, ya sabes que van a tener cierto tamaño, ciertas características. Ay, son bacterias, pero bacterias hay millones. Hay bacterias buenas, hay bacterias malas, levaduras igual. Tú las vas a ver y va a haber algunas que sí son muy características su forma, pero otras no. Entonces, sí, ¿yo qué puedo decir? Tengo bacterias y tengo levaduras. That's it. No, no más. No te puedo decir como ahorita que te dije tengo leuconostoc, mesentenoides, que tengo lactobacillus plantarum. Entonces, para hacer una identificación y poder decirte sí, yo fermenté con este leuconostoc, tuve que haber hecho un estudio y mandar las muestras a identificar. Entonces, es bastante complejo esa parte que sí es importante que se hable de esas cosas porque no es tan simple. De que lo podemos hacer de manera empírica, pues vale, lo podemos hacer, pero sí hay que tener cuidado con los términos que utilicemos, ¿ok? Correcto. Porque sí hay que tener mucho cuidado en esa cuestión. Y en este año nosotros ya hicimos identificaciones, pero obviamente falta eh, categorizar bien. O sea, yo ya tengo los microorganismos, pero necesito ver qué tan óptimos son en un sistema de fermentación. Entonces, ya después de eso, ya tendremos el experimento para inocular las propias de la finca. Mientras, nosotros utilizamos bacterias comerciales. En este caso, fueron, insisto, las colaboraciones. Una empresa de Italia nos proporcionó, SACO se llama la empresa, nos proporcionó para investigación varios microorganismos. Insisto, hay que preguntar. Sí. Yo pregunté, oigan, estoy haciendo una investigación, ¿me pueden apoyar? Me dijeron, va, te mandamos los microorganismos. Entonces, y yo súper feliz, ¿no? Porque ya tengo aquí mi banco de bacterias lácticas. Te preguntaba eso porque justamente, además, siempre hay, y me gustaría que nos dieras una opinión, muchas preguntas de los productores es, em,
¿Qué tal si yo no, en mi finca no tengo todos esos microorganismos? Hubo un momento, no sé si tú estarás de acuerdo, que incluso en las publicaciones y todavía está esta levadura que es piquia, que todo el mundo quería tenerla en su cafetal porque piquia era la que hacía la magia, ¿no? Y, y a veces subestimamos en el campo o en café el potencial que puede tener una finca o que tiene eh, una finca sana, sobre todo un cafetal que tiene buenas prácticas, que está cuidado, el potencial que nos puede dar en microorganismos, que no los vemos, como tú bien dices, necesitamos un microscopio para poderlo hacer, pero que seguramente están ahí. Pero la otra es ahora, sobre todo porque siempre estamos, la gran mayoría queremos 90 puntos, ¿no? En todos los cafés, ¿no? Digamos, ahí hay un tema de establecer los objetivos de que por qué quiero hacer fermentación y cuál es el objetivo. Y siempre, en mi caso, yo siempre digo, la estandarización es el objetivo número uno para poder Ujú, replicar. Pero si ahora te das cuenta, en muchas competencias hay ya de entrada una categoría separada para lo que se conoce como experimentaciones, ¿no? Y eso ujú. puede entrar el que fermentó con un tanque de acero inoxidable con inyección de CO2, como el que fermentó en una bolsa de plástico con una manguera de 2,5 conectada a una botella de agua, para poder liberar el CO2 sin que entre el oxígeno. Entonces, allí la competencia ya no es tan equitativa, ¿no? Y por otro Exacto. lado, y veo muy interesante que era una pregunta que yo tenía, uno de sus experimentos es solo la oxidación de 120 horas, creo que leí en la lámina anterior, que eso no cuenta como experimentales, ¿no? Sino, digamos, y he visto, y no me consta, pero hay muchos cafés lavados que hoy en día están fácilmente llegando a 90 puntos en competencias, porque es la referencia que tenemos y no tienen ningún proceso de fermentación, pero hay alguna modulación sensorial que puede ocurrir después del corte y dejar esa cereza. ¿Qué opinión me puedes compartir con estas experimentaciones al final, ¿no? Sí, no, es muy, mira, yo me volví, me gusta la investigación y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo en el café y que tuve la oportunidad de ir a Brasil, que digan, pues es el productor número uno y nos lleva en cuanto a investigación, en muchas cuestiones, la parte genética, etcétera. Yo dije, o sea, no, quiero seguir investigando. O sea, es muy complejo, pero por lo mismo quiere uno seguir entendiendo. No te digo que todavía estoy con los resultados, pero en Brasil precisamente, en ese experimento que mencionas, no me clavé mucho en la tablita de hecho no la puse, perdón, en el que hice el despulpado y el natural se hicieron de 0 horas a 300 horas. Cuando hablamos 0 horas, realmente es el proceso tradicional para ambos, ¿no? O sea, Ujú. el lavado y el natural. En el caso de la parte sensorial, que es parte de la discusión que ahorita estoy haciendo en el escrito y que es bastante interesante, tuvimos una puntuación de 85,5 me parece, en el tradicional, o sea, lavado y natural, tuvimos una puntuación de 85. Con los procesos, obviamente con el lavado, el puntaje se fue bajando, o sea, fue hacia 83. Digamos, el resultado para mí fue inverso al experimento del primer año, en el que del 83 nos fuimos al 85. En este segundo año fue un 85,5, en el lavado se fue a un 83. Y tiene lógica. Está más expuesto el grano, pues obviamente la fermentación se lo va a llevar. En el natural tuvo una curva de 85,5 hacia abajo y de ahí se recuperó. A las 300 horas el puntaje volvió a subir. Ujú. Entonces, cuando yo estaba haciendo la catación, cuando estábamos haciendo la catación y yo vi los puntajes, que dije natural tradicional 85,5, dije no, algo está mal, porque tenía el parámetro del año pasado que había tenido un 83. Entonces, inmediatamente le hablé a Samuel, Sam, ármate una cata allá en México.
No sé si aquí, ya estaba yo dudando, ¿no? Porque dije, no sé si estén calibrados o no estén calibrados. Entonces, se armó una catación en México con seis, o sea, estas cataciones te hablo que son seis catadores, siete catadores Q, Ujú. porque pues, obviamente hay que tener este número base. Entonces, en México se armó exactamente lo mismo con los siete catadores Q y se hizo la catación, ¿no? Y los mismos resultados. O sea, natural 85,5 y así, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, ¿qué pasó aquí? No hubiera yo procesado. O sea, como productor dices, pues yo ya tengo un tradicional de 85,5, ¿para qué le meto una fermentación? ¿No? Pero entonces entra esta parte de decir, pero yo como caficultor, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber que mi café sin hacerle nada va a estar bien este año? Porque el año pasado estuvo en 83. Ahorita va a estar interesante que también lo voy a poder hacer, pero obviamente esos son estudios más largos y voy a tener la oportunidad porque con el doctorado, pues yo cada año he hecho experimentos. Entonces tengo ya de manera tradicional el primer año 83, el segundo año 84 85 y tantos. Este tercer año quiero ver a ver cómo me da el tradicional, ¿sí? Y el siguiente año voy a tener 4 años para ver esa parte que si nos ponemos a pensar va a ser un café que simplemente lo que cambia es la anualidad. Entonces, esos factores son los que decimos, van a afectar en tu calidad del café sin que le hagas nada. Entonces, sí es importante tomarlos en cuenta porque pues te pueden cambiar, o sea, te pueden cambiar tu resultado, ¿no? Aunque estés fermentando como quieras, te van a impactar totalmente el proceso, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Pues Gloria, nuevamente te agradezco ampliamente por tu tiempo y la generosidad de compartir esta presentación que hace apenas estamos empezando la segunda semana de septiembre y hace 10 días tú estabas en Rusia haciendo esta presentación con muchos otros especialistas, investigadores de todo el mundo. Me comentabas que compartiste el podio, el escenario con investigadores de Brasil, de Japón, obviamente de Rusia y de México. Te felicito también a ti y a Samuel por tu conducto, por esta representación y por estos proyectos que están haciendo. Estoy seguro que van a surgir muchas inquietudes, dudas, y les vamos a colocar, además que en la presentación, si ustedes revisan, al inicio está también el contacto pues de la doctora ya casi Gloria Hernández para que le puedan dirigir sus preguntas directamente y también para que puedan conectarse o empezar a seguir la cuenta de la finca La Joya en México y por ahí también pueden hacerles preguntas y compartir alguna inquietud. Pero nuevamente muchas gracias. Vamos a estar muy atentos al resultado de esa investigación y te agradezco también el tiempo y la disponibilidad para poder hacer esta charla. No, no, gracias a ti. Te digo que nosotros somos pro de compartir y de generar estos canales de comunicación. Entonces, cualquier duda, pues ahí están los contactos. Nos pueden, ya sea en La Joya o el personal que también está ahí ligado. Con muchísimo gusto contestamos las dudas que se generen, la controversia que se genere. Todo, nos gusta platicar.